Autoridades, señoras y señores, muy buenas tardes de nuevo, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en esta jornada de la excelencia, en esta ceremonia de la excelencia dentro de este Foro de Excelencia Empresarial. Vamos a ceder la palabra a Pilar Molinero, directora gerente del Instituto Aragonés de Fomento del Gobierno de Aragón, quien les quiere dar la bienvenida. Vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, consejera de Economía, Planificación y Empleo, autoridades, señoras y señores, buenas tardes. Es para mí un honor dirigirme a todos ustedes desde mi recién estrenado cargo de directora gerente y agradecer su asistencia al 16º Foro de la Excelencia Empresarial, que este año se desarrolla bajo el lema Talento para el siglo XXI. Siglo XXI en el que todas las empresas encuentran un mercado globalizado, cambiante y muy competitivo. Situación esta que, por otra parte, ofrece la oportunidad para aprovechar también ese 50-51% del talento humano que es el femenino. Las mujeres aportamos en la empresa y en los equipos directivos una óptica diferente que resulta innovadora y que, por tanto, enriquece la gestión empresarial. Talento femenino que ampliamente han exhibido las 4 ponentes que esta tarde me han precedido. Susana, María Jesús, Ana y Rosa, muchas gracias por compartir en este foro vuestro conocimiento. Talento, liderazgo y esfuerzo es también el que han probado las empresas que esta tarde recibirán los sellos de la excelencia en las categorías oro, plata y bronce. Suman ya más de 60 las empresas en Aragón que han recibido esta acreditación y cuentan con una metodología de mejora continua en diversos ámbitos de la gestión empresarial. Felicidades a todas ellas. Enhorabuena también, como no, a las empresas finalistas del 23ª edición del Premio a la Excelencia Empresarial en Aragón. Queda muy poco para conocer el fallo del jurado, momento emocionante que todos estamos esperando. Como también deseamos escuchar al ponente de honor de hoy, el prestigioso abogado, político y asesor de gobiernos como Estados Unidos, Japón y España, don Antonio Garrigues Walker, que va a ser presentado por otra mujer de talento, luchadora frente a la adversidad, gran profesional y polifacética, que es Pilar Torreblanca. Solo me queda ya agradecer al equipo técnico del área de empresas del IAF y a su gerente Jesús Arnau el trabajo, la ilusión que han puesto en la organización de esta jornada, que espero que esté siendo de su agrado y le resulte de utilidad. En el Instituto Aragonés de Fomento estamos a disposición de todas las empresas de Aragón para apoyarles desde su inicio, área de emprendedores, en su desarrollo, área de empresas y en su crecimiento, área de promoción económica. También, en la medida de nuestras posibilidades, el área de infraestructuras impulsa las que tenemos en Aragón para facilitar la entrada y salida del mercado. También el área de innovación les apoya en la incorporación de nuevas tecnologías, tendencias y demandas de la sociedad actual. Les esperamos para todo aquello en lo que les podamos ayudar. Muchas gracias y buenas tardes.